Antes de comenzar, respira hondo y apaga las luces. Si tienes el valor de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no enfrentarte a estas sombras. Solo, ahora, prepárate. Nunca pensé que volvería a pisar este lugar, ni como médico, ni como hijo, ni como un hombre que aún intenta sobrevivir al recuerdo de un cadáver que no pude salvar. Mi nombre es Alejandro Márquez, y este es mi infierno personal. El viento golpeaba los ventanales rotos del antiguo Hospital Psiquiátrico San Isidro, haciendo que los fragmentos de vidrio remanentes tintinearan como campanas funerarias. La noche recién caía, pero aquel edificio llevaba décadas sumido en una oscuridad más profunda que cualquier ausencia de sol. Mis dedos temblaban sobre la linterna mientras cruzaba la reja oxidada. No había electricidad, ni vigilancia, ni motivo racional para estar ahí, salvo una sola cosa. Mi madre me llamó desde este lugar, y ella llevaba 3 años muerta. La primera vez que escuché su voz, pensé que había sido un sueño. La segunda, un desliz de la memoria. Pero a la tercera, cuando dijo claramente mi nombre con ese tono dulce que usaba para despertarme cuando niño, mi Ale, ayúdame, estoy aquí. Mi sangre se congeló. La llamada no venía de ningún número activo, solo una interferencia, seguida de un llanto desgarrador. Y algo peor, el sonido de cadenas arrastrándose. Mi respiración se hacía niebla frente a mí, aunque no hacía tanto frío. Di un paso dentro del recibidor principal, iluminando paredes desconchadas, grafitis de jóvenes idiotas y manchas oscuras que me negué a cuestionar. El olor, Dios, un hedor a humedad, orina seca y algo más, carne olvidada. Sentí la piel erizada en mis brazos. Mi corazón latía como llamado a ser escuchado por todo lo que se ocultaba allí. Mamá, susurré, sin darme cuenta. La linterna parpadeó. Un sonido metálico retumbó en el pasillo a mi izquierda, como si alguien dejara caer un instrumento quirúrgico. Me quedé inmóvil, escuchando, silencio, hasta que una voz femenina, frágil y quebrada, surgió detrás de mí. ¿Viniste por mí, hijo? Me giré de golpe. Nada. Solo sombras que parecían moverse con la respiración del edificio. Tragué saliva. Recordé algo que quise olvidar para siempre. Mi madre no murió en casa. Murió aquí. Su mente había sido devorada por la psicosis, producto de un trauma que nunca quise comprender. La última vez que la vi con vida, me tomó la mano con desesperación, hundiendo sus uñas en mi piel. Ellos no se van, dijo, jadeando. Ellos no se van, aunque tú te mueras. Entonces, su mirada se perdió detrás de mí y comenzó a gritar. Ese fue su final y el inicio de mi condena. Seguí avanzando hacia el pasillo que llevaba al área de internación femenina. Las puertas estaban abiertas, como bocas desdentadas esperando devorarme. El piso crujía. Mi linterna reveló un mensaje escrito con algo que parecía óxido. No despiertes a los que lloran. Sentí mis manos sudadas, pero debía continuar. La voz de mi madre volvió, más clara. Alejandro, en la sala 13, ven. Mis rodillas casi cedieron, porque la sala 13 había sido donde ella murió. El aire se volvió helado. Mi aliento se volvió más visible. Y entonces lo escuché. Un lamento ahogado. Luego otro y otro, como un coro de personas sufriendo en sincronía. Las puertas de los cuartos empezaron a cerrarse una a una en un estruendo secuencial, empujadas por una fuerza invisible. ¡Pam! 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 Hasta que solo quedó una puerta abierta. 13 y una figura detrás, pálida, cabello enmarañado, la bata hospitalaria rota y arrastrada por el suelo. ¡Mamá! Ella levantó la cabeza muy lentamente. Su rostro no era su rostro. Estaba desfigurado por una expresión de dolor eterno. Ojos hundidos en la oscuridad, piel tirante como papel muerto pegado al hueso. Su boca se abrió como si se desgarrara al hacerlo. No debiste volver. La puerta se cerró de golpe. Me quedé paralizado. No sabía si correr o rogar por una explicación. Entonces, una mano agarró mi hombro desde atrás, fría, huesuda, inhumana. Un susurro en mi oído, seco como tierra de tumba. Todos aquí están despiertos ahora. Me giré aterrorizado, pero no había nadie. Solo esa mano quemando aún mi piel como una marca, y los sollozos detrás de cada puerta, aumentando, acercándose.
No recuerdo haber tomado la decisión de correr. Mis piernas se movieron por instinto, como si supieran que la mente ya no tenía control alguno sobre mí. Los sollozos detrás de las puertas se transformaron en gritos ahogados, uñas rasgando madera, puños golpeando con desesperación. Era como si centenas de almas clamaran por ser liberadas al mismo tiempo. Mi linterna temblaba tanto como mi mano. Las luces de emergencia, que no deberían funcionar, titilaron en rojo enfermizo sobre mí. Y entonces lo escuché. Alejandro, mi nombre, dicho con calma, pero con una voz que no era humana. Me quedé helado. La puerta de la sala 13 volvió a abrirse sola, lenta como un suspiro de un cadáver recién despertado. No había nadie en el marco, pero un rastro de uñas surcaba el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia adentro. Un zumbido invadió mis oídos. Mi madre. ¿Estaría realmente ahí? ¿O aquello era una trampa de algo que conocía mi dolor mejor que yo mismo? Tragué saliva. Mi respiración chocaba contra el silencio, rompiéndolo en pedazos. Yo estoy aquí, logré decir, aunque cada palabra me pesaba como plomo. Avancé un paso dentro. El olor era insoportable. Desinfectante viejo mezclado con putrefacción y metal. Las paredes tenían marcas de manos, negativas, como sombras atrapadas en el yeso. La camilla donde mi madre murió seguía allí, oxidada, el cuero desgarrado, las correas presas a los barrotes, como si aún esperaran sujetar a alguien. Mis recuerdos regresaron como agujas entrando bajo mis uñas. Yo discutiendo con los médicos, ella gritando mi nombre, el monitor cardíaco chillando con su último latido. Mi culpa nunca se fue. Un sonido húmedo detrás de mí. Me volví lentamente. Una sombra más alta que cualquier humano se alzó del rincón. Su piel parecía carne empapada, colgando, los ojos completamente blancos, sin pupilas. Su mandíbula se movía con un crujido, como si nunca hubiese sido hecha para hablar. Y lo hizo. ¿Por qué no la salvaste, doctor? Retrocedí, chocando con la camilla. El metal frío mordió mi espalda. Yo intenté, jadeé. Hice todo lo posible. El monstruo dio un paso. El piso se abrió bajo él con un sonido pegajoso. Mentiroso. Intenté huir, pero las sogas de la camilla se enredaron en mis muñecas por sí solas. Tiré con todas mis fuerzas. Inútil. La sombra se acercó más, hasta que su rostro podrido y deformado casi tocó el mío. Podía sentir gusanos moviéndose bajo su piel. Ella te llamó, antes de morir. Yo no llegué a tiempo. No fue tiempo lo que te faltó. Fue valor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Aquello disfrutaba verme desmoronar. La luz de emergencia parpadeó con violencia. Y adelante, en una esquina de la sala, una figura conocida emergió de la oscuridad. Mi madre. Ahora sí era ella. Su rostro sereno, su cabello oscuro y lacio, cayendo en sus hombros con la misma suavidad que recuerdo. Su sonrisa, triste. Mi Ale, no escuches a los que lloran, susurró. Las correas en mis muñecas se soltaron solas, pero cuando intenté correr hacia ella, su expresión cambió. El terror deformó su semblante. Sus ojos se abrieron como si contemplaran un abismo insondable detrás de mí. Viene por ti, viene por ti. El suelo empezó a rugir. Sentí algo aferrando mis tobillos. Miré hacia abajo, manos saliendo del piso, putrefactas, clavando uñas rotas en mi piel. Dios, eran decenas. Intenté patear, liberarme, pero cada movimiento solo hacía que me arrastraran más. El monstruo sonrió, revelando una hilera de dientes negros que no pertenecían a ningún ser vivo. Quédate con nosotros. Ya perdiste a los vivos. La oscuridad comenzó a tragarme por las piernas. Mi madre gritó con una agonía que desgarró el aire. ¡Alejandro, no! Y entonces, un sonido lo detuvo todo. Un teléfono sonando. En el silencio absoluto, era imposible no escucharlo. El monstruo retrocedió unos centímetros. Las manos congelaron su fuerza. El tono era antiguo, como un teléfono de disco. Venía del pasillo. Un pensamiento irracional me atravesó. Es mi teléfono. Ella me está llamando. Otra vez. Y solo podía significar una cosa. Mi madre no era la única que aún tenía algo que decirme desde este infierno. Con toda mi fuerza restante, di un último tirón. Las manos cedieron. Me arrastré fuera de la habitación, jadeando.
mientras la sala 13 se cerraba de golpe tras de mí. El teléfono seguía sonando. Cada timbrazo era una orden. Me levanté tambaleando, manchado de sangre. No sé si mía. Mamá, ¿qué quieres que encuentre? Susurré. El teléfono dejó de sonar. La oscuridad respondió con un susurro colectivo. La verdad. El silencio del pasillo era peor que los gritos. Peor que las manos que intentaron arrastrarme. Peor que ver a mi madre muerta. Otra vez. Porque aquel silencio estaba vivo y me escuchaba. Seguí el eco del teléfono, aunque ya no sonaba. El corredor se extendía como un intestino oscuro, lleno de grietas que parecían ojos ignorando mi paso. Pasé junto a una silla de ruedas volcada. Las huellas de herrumbre parecían un rastro de fuga frenética, o de alguien arrastrado de vuelta. Mis zapatos se pegaban al suelo, como si el edificio quisiera conservarme allí para siempre. Un cartel medio arrancado indicaba: planta baja, historial clínico, archivo. Los muertos tienen archivos. La idea me heló las venas, pero era mi única pista real. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. El olor a papel viejo y humedad me abofeteó. Filas interminables de estantes, fichas médicas amarillentas, carpetas rotas. Como si el secreto de cada tragedia estuviera guardado en silencio. Linterna en mano, comencé a buscar Márquez, la M de mi madre. Pero antes de encontrarla, encontré otra cosa. Una carpeta en el piso, abierta como si alguien la hubiera arrojado allí con violencia. La portada decía: paciente 27, sala 13. Caso clasificado, tragué aire. Mis manos sudaban tanto que casi la dejo caer. Leí la primera línea. Nombre: Elena Márquez, diagnóstico oficial. Psicosis postraumática. Diagnóstico extraoficial. Capacidad para ver a los que permanecen. Mi corazón se detuvo. Ellos sabían. Siempre supieron. Ella no estaba loca. Las hojas siguientes describían episodios paranormales presenciados por el personal. Pacientes muertos hablando a través de ella. Objetos moviéndose en su presencia. Avisos de una entidad caminando por los pasillos. Advertencias. No oír a los que lloran. Mi visión se nubló. Toda mi vida. Pensé que mi madre había perdido la razón. Que era mi deber ayudarla, o abandonarla a los médicos. Y la abandoné. Las luces titilaron. Una corriente helada sopló entre los archivos. Y entonces escuché pasos, pero ningún peso sobre el suelo. Alcé la linterna. Un niño, descalzo, bata psiquiátrica arrastrando, cabeza baja. Oye, balbuceé. Estás perdido. El niño levantó la vista. No tenía ojos, solo huecos negros supurando sangre. Con voz pequeña, rota. «Doctor». Ya encontró su culpa. Retrocedí tropezando con los documentos. El niño inclinó la cabeza, como quien observa un insecto. «Todos aquí sabemos por qué vino. Déjame en paz», murmuré. «Yo solo. Quiere salvarla». «Sí, pero ella ya no puede salvarlo a usted». Y desapareció, como polvo que nunca estuvo allí. Mi garganta ardía por un grito que no salió. Tomé la carpeta de mi madre y corrí fuera del archivo, cerrando la puerta tras de mí, aunque sabía que nada podía protegerme de los muertos. Mis pasos resonaron como martillazos en el pasillo. Cada segundo. Sentía más ojos observándome. Entonces, la carpeta se abrió sola en mis manos. Una fotografía cayó. Era mi madre, amarrada a la camilla, mirando a la cámara, pero detrás de ella, en la sombra, había una figura alargada, con brazos demasiado largos, y una sonrisa hecha de heridas. El nombre al pie de la foto. La sombra del pasillo. Entidad no identificada. Controla a los pacientes muertos. Un susurro heló mi espalda. Él fue quien la mató, no tú. ¿Quién eres? Gemí. La respuesta vino de todas partes, y de ninguna. El que corta las almas atadas. La linterna se apagó. Oscuridad total. Y con ella, un aliento frío en mi nuca. Luego, una voz deformada, arrastrada, como si hablara con una garganta rota. «Ya leíste la verdad, doctor». «¿Quién eres?» «Yo soy el director de este hospital». «¿Estás muerto?» «Aquí. Nadie está muerto». «¿Qué quieres de mí?» «Que tomes tu lugar». Sentí dedos recorriendo mi cuello, como si probaran dónde romperlo. La linterna volvió a encenderse de golpe. Estaba frente a una nueva puerta. Directivo. Dr. Lucio Velázquez.
La manija comenzó a girar sola, oxidada, chirriante. Adelante, doctor Márquez. No soy doctor aquí. Lo serás. Los muertos necesitan guía. Un golpe dentro de la oficina hizo temblar el suelo, como algo enorme golpeando paredes y muebles. Mi corazón gritó que huyera, pero la necesidad de respuestas fue más fuerte. Empujé la puerta. Dentro no había nadie, solo una mesa llena de historiales y una silla de ruedas, con correas, y una placa con un nombre grabado: nuevo director, Dr. Alejandro Márquez. Mi sangre se volvió hielo puro. No, yo no voy a quedarme aquí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y, detrás de la silla, una silueta alta, esquelética, la piel pegada al hueso, la sonrisa rajando de oreja a oreja, la sombra del pasillo. Se inclinó hacia mí con una reverencia burlesca. Bienvenido de nuevo, doctor. Mi voz apenas salió como un susurro muerto. ¿Qué quieres que haga? La criatura abrió los brazos. El techo crujió, las paredes temblaron, y todos los cadáveres del hospital, invisibles pero presentes, respondieron al unísono. «Cuídanos». Fui a gritar, pero una mano helada tapó mi boca por detrás, y una voz que conocía demasiado bien murmuró en mi oído: «No los dejes solos, hijo. Los vivos se olvidaron de ellos». Era mi madre, y lloraba. La mano fría que cubría mi boca me inmovilizó por completo. No necesitaba verla. La reconocía como se reconoce una cicatriz. Era la mano de mi madre. Su respiración temblaba contra mi cuello, como si reviviera el miedo de sus últimos minutos de vida. «No mires atrás», susurró. «Él se alimenta de tus ojos». Mis pupilas ardieron de terror, pero obedecí. La sombra del pasillo continuaba ahí, en algún lugar detrás de mí, esperando mi error. Sentía su sonrisa deslizarse por mi piel como una aguja entrando en la carne. «Mamá», logré balbucear cuando su mano se apartó. «¿Qué te hicieron aquí?» Ella no respondió, no con palabras. Sus dedos huesudos me tomaron del rostro, y todo se volvió blanco. Estaba en la sala 13 nuevamente, pero no abandonada. Todo estaba funcionando. Médicos corriendo, pacientes gritando, alarmas chirriando, y mi madre, atada a la camilla, con vida. «¡Déjenla!», grité. «Ella no está loca». Los médicos no me escuchaban, no podían verme. Era como si yo fuera un fantasma. En su recuerdo, un doctor corpulento, piel grisácea como ceniza, se acercó a ella con una jeringa. «Ella puede verlos, Lucio», dijo una enfermera con voz temblorosa. «Exactamente», respondió él. «Es por eso que la necesitamos aquí». Doctor Lucio Velázquez, el mismo nombre de la puerta. Mi estómago se retorció. «No, mamá». Intenté correr hacia ella, pero una fuerza invisible me clavó al suelo. El doctor inyectó el contenido. Mi madre arqueó la espalda. Sus ojos me buscaron directamente. «Alejandro, no te atrevas a entrar aquí. Jamás». Y su corazón se detuvo. La visión se quebró como vidrio impactado. Volví al presente de rodillas, mareado, sudando frío. Mi madre estaba frente a mí, muerta, pero consciente. «No pude protegerte», dije con la voz rota. Ella acarició mi mejilla con ternura putrefacta. «No era tu lugar hacerlo, pero ahora sí lo es». Antes de que pudiera responder, toda la luz del pasillo detrás de mi madre desapareció. Una oscuridad tan densa que parecía tener dientes. Y dentro de ella, dos ojos altísimos, sin párpados, sin alma, mirándome. La sombra del pasillo dio un paso hacia nosotros. Cada paso era como el sonido de huesos masticando huesos. «Ella sabe que no puedes irte», gruñó. Mi madre se interpuso entre nosotros. «No lo tendrás». «Ya lo tengo», respondió la sombra, y su voz eran las voces de todos los muertos. Entonces, con un movimiento violento, la sombra la arrojó contra la pared. El crujido fue inhumano. «¡Madre!», grité al verla caer sin vida. Otra vez. La sombra avanzó hacia mí, brazos colgando como tendones sueltos. Un hijo que abandona a su madre es el mejor jefe que este hospital puede tener. «No voy a quedarme aquí», gruñí. «Oh, sí vas a quedarte», dijo sonriendo con todos los dientes que había devorado, «porque aún puedes salvarla». Se inclinó y pude oler el hedor glaciar de su existencia. «Si tomas mi lugar». Mi corazón casi explotó dentro de mi pecho. «¿Tu lugar?».
El director no muere, solo cambia de cuerpo. Mi mente intentó rechazarlo, pero algo dentro de mí se quebraba como una rama seca. Yo había venido a salvarla, y la única opción era aceptar la herencia maldita. La sombra extendió la mano. Sus dedos eran agujas alargadas. Elige. Si no acepto, ella se irá. Y esta vez, para siempre. Mi madre, desde el suelo, lloraba sangre. Alejandro, yo no quiero perderte otra vez. Mis manos temblaron. Mi alma osciló entre la culpa y el amor. Yo no podía perderla. Extendí mi mano hacia la sombra, pero antes de tocarla, una ráfaga de aire helado apagó mi linterna y todas las luces del pasillo. Oscuridad total. Y una voz, no humana, no viva, surgió desde el techo agrietado. No es así como termina. La sombra rugió. El hospital entero pareció estremecerse con aquel grito. El piso se abrió bajo mis pies y comencé a caer. Caí en un abismo negro, sin fin. Vociferios, cadenas, lamentos, todos mezclados en un único sonido de tormento eterno. Y mientras caía, las voces de los pacientes muertos hablaban dentro de mi cabeza. Él también fue un paciente. Él también fue abandonado. Él también creyó que sanaría. La sombra del pasillo fue humano alguna vez. Mi mente se fracturó con esa verdad. No era un demonio externo. Era un destino. El destino de todos los que podían ver a los muertos. Y ahora, yo era uno de ellos. Golpeé el suelo con violencia. Grité, pero nadie respondió. Una hilera interminable de puertas se extendía frente a mí, cada una con un número, cada una llorando. Y una puerta, al final del corredor, se abrió sola. La número 0. Mi nombre estaba grabado en ella. Dr. Alejandro Márquez, director. Los que nunca se fueron. Mis manos empezaron a sangrar, pero seguí caminando hacia mi destino, porque en ese corredor eterno, la única salida era aceptar ser parte del horror. Sentí la puerta del despacho cerrarse detrás de mí con un golpe que no correspondía con la simple fuerza del viento. Me quedé helado. No había nadie más en todo el corredor. Al menos, nadie vivo. Tragué saliva, intentando convencerme de que era solo mi sugestión, producto de la carta y de mi encuentro con la mujer sin rostro. Pero el aire en aquel despacho estaba frío, demasiado frío. Me acerqué al escritorio y revisé el montón de cartas apiladas. Nombres de pacientes, fechas, todos fallecidos. Y en la primera página, escrita con tinta roja, director, responsable de todas las almas. Mi corazón golpeó contra el pecho. Esa letra, la reconocía. Era la firma de mi padre. Los papeles comenzaron a agitarse con una corriente de aire inexistente. Una a una, las hojas se elevaron, girando en espiral sobre mi cabeza, creando un remolino de nombres muertos. ¡Basta!, grité. Las hojas cayeron de golpe, y entonces la escuché. Una respiración agitada, justo detrás de mí. Me giré, y ahí estaba uno de los pacientes que había muerto esa misma mañana. Un anciano, con la bata manchada de sangre, la mandíbula desencajada y un ojo colgando de un hilo de nervios. ¿Qué quieres?, balbuceé. Él no respondió con palabras. Solo levantó un brazo tembloroso y señaló la pared detrás del escritorio. Yo di un paso hacia atrás, aterrado. La pared se hinchó, como si estuviera hecha de carne y algo empujara desde dentro, hasta que un rostro deformado se estampó contra el cemento, intentando salir. Un rostro que reconocí de inmediato. Mi padre. Sus labios se movieron como queriendo hablar, pero solo se escuchó un gemido ahogado, un lamento que sabía a muerte. El anciano volvió a señalarme, y su boca se abrió más, y más, y más, hasta que la mandíbula tocó su pecho. Un grito desgarrador emergió de su garganta. «¡Devuélvenos lo que nos quitaste!». Corrí. Corrí como si mis piernas fueran a romperse. Llegué al archivo subterráneo, ese cuarto que olía a humedad y memoria podrida, donde mi padre pasaba horas encerrado. Todo estaba tal como lo recordaba, excepto por una puerta nueva en el fondo, una puerta que no debería existir. En ella, una placa oxidada. Ánimas en espera. Mi respiración se volvió irregular. Sentí un ardor fuerte en el pecho, como si alguien me clavara una mano helada en el corazón. Al tocar la manija, escuché voces detrás de la puerta. Voces de niños, susurros frágiles.
Uno de ellos lloraba. La puerta se abrió sola. Dentro encontré una habitación llena de catres oxidados, y sobre cada uno, un cadáver cubierto con sábanas blancas. 12 camas, 12 cuerpos. Cada sábana tenía una palabra escrita: perdón, culpa, castigo, padre, sangre, alma, muerte, pecado, recurrente, hijo, reemplazo, director. Mis manos temblaban cuando levanté la última sábana, y casi caigo al suelo. Era yo, mi propio cadáver con los ojos abiertos mirando al techo. Y desde el techo, un coro de voces murmuró al mismo tiempo: ya tomaste el lugar de tu padre. Ahora, eres uno de nosotros. Todo comenzó a temblar. Las luces titilaron frenéticamente. Las sábanas salieron volando, revelando cuerpos con la piel desgarrada, intentando levantarse de los catres. Yo cerré los ojos. No quería ver más. Pero ellos me vieron a mí. Una mano fría me tomó del tobillo, y otra de mi muñeca, y una tercera me agarró del cuello. La voz de mi padre surgió, cavernosa, desde todas las bocas a la vez. Cumple tu deber. Dirige este lugar, o muere como uno más. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El terror ya no estaba afuera, estaba adentro de mí, porque por primera vez entendí la verdad. Nunca salí de este hospital, nunca tuve otra opción. Yo ya estaba muerto mucho antes de regresar. No recuerdo haber escapado de la sala. No recuerdo haber corrido por los pasillos. Solo sé que de pronto estaba en mi dormitorio, con la puerta cerrada y la respiración destrozada. Me miré las manos. Tenían marcas de dedos, dedos que no eran los míos. Sentí un ardor intenso en el cuello. Me acerqué al espejo. Ahí estaban, moretones oscuros, como si alguien hubiera querido ahorcarme. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. Cumple tu deber, o muere como uno más. ¿Pero qué demonios quería decir? ¿Qué deber? ¿Dirigir este infierno? El hospital respondió por mí. Un golpe seco en la puerta. Y luego, otro, y otro, hasta que los golpes se volvieron desesperados, frenéticos. Me acerqué lentamente. ¿Quién está ahí?, pregunté. Silencio. Apoyé la oreja en la superficie fría. Entonces, susurraron mi nombre. Alejandro. El aire se me escapó del pecho. Retrocedí aterrado. Unos dedos cadavéricos se asomaron por debajo de la puerta, palpando el piso, buscando a mí. Me quedé paralizado. Luego, escuché algo que me descompuso por dentro. Un largo gemido. Un llanto colectivo. Como si fueran muchos. Como si todos los pacientes muertos se hubieran levantado y ahora buscaran entrar aquí. La luz comenzó a parpadear y pude ver, bajo la puerta, docenas de pies descalzos, sucios, algunos deformes, moviéndose de un lado a otro. Querían entrar. Querían a su director. Me arrinconé contra la pared. No podía respirar. Y entonces, el silencio volvió. Todos los pasos desaparecieron. Me atreví a acercarme de nuevo. Agachado, miré por la ranura debajo de la puerta. Dos ojos blancos me miraban fijamente desde el suelo. Me levanté bruscamente, con un grito que estranguló mi garganta. Las luces se apagaron. Todo quedó en la oscuridad. Excepto por uno, un brillo rojo se encendió al fondo del cuarto. La alarma del ala psiquiátrica. Jamás debía sonar. Era el código para fuga de pacientes peligrosos. Pero todos los internos de esa ala habían muerto hace años. Tragué un terror líquido que quemaba mi lengua. Tenía que moverme. Quedarme quieto era morir. Recorriendo los pasillos, sentí que el hospital había cambiado. Ahora respiraba. Las paredes se contraían sutilmente, como si estuvieran vivas. Llegué frente a la puerta de la antigua psiquiatría, cerrada, pero desde adentro se escuchaban risas y algo arrastrándose. La puerta tembló. Una mano empujó desde el otro lado, marcando sus dedos contra el vidrio opaco con un chillido agudo. Otra mano, luego otra. Eran muchas. Vi sombras retorciéndose, cuerpos que deberían estar en camillas, caminando, golpes, gritos sordos, uñas rasgando metal. Y de pronto, un ojo se abrió en el vidrio, mirándome directamente, lleno de odio. Me quedé sin aire. Una voz gutural rugió desde adentro. «Devuélvenos la vida que nos robaron». Retrocedí, temblando, cuando una tarjeta cayó al suelo detrás de mí. Me giré lentamente. Era una credencial vieja, cubierta de sangre seca.
El nombre impreso era nítido. Director: Alejandro Salazar, responsable legal de todos los pacientes. Al voltearla sentí que la sangre se me helaba. La foto era yo, pero mayor, con el rostro consumido por ojeras y sin alma en los ojos. Un hombre que ya no existía. El hospital estaba tratando de transformarme en él. No, el hospital estaba recordándome quién yo era realmente, o quién debía ser. Un susurro heló mi espalda. Director, abra la puerta. Ellos quieren hablar con usted. Me giré despacio. La mujer con el velo negro estaba justo detrás de mí. Sus manos sostenían un rosario, empapado en sangre. Un olor nauseabundo salió de su boca al hablar. Ellos son sus pacientes, y nunca los escuchó en vida. Ahora deberá escucharlos en la muerte. Me agarró el brazo. Su toque fue como hielo quemando carne. Traté de soltarme, pero su fuerza era inhumana. Me acercó a la puerta. Los golpes del otro lado se intensificaron. Las risas, los llantos, los gritos de ira. Y entonces, la cerradura giró sola. Haciendo clic, el pestillo cedió. La puerta comenzó a abrirse. Un olor a carne podrida se escapó. Y yo, incapaz de escapar, solo pude pensar en una cosa. Estoy abriendo la puerta de mi propio infierno. La puerta terminó de abrirse con un sonido largo, oxidado, como un suspiro moribundo. El olor que salió de la antigua ala psiquiátrica era insoportable. Una mezcla de carne vieja, humedad atrapada y algo peor, algo vivo. La mujer del velo negro desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado ahí, pero la presión de sus dedos aún seguía marcada en mi piel. Me quedé solo con ellos. Un pasillo oscuro se extendía frente a mí. Apenas una luz mortecina parpadeaba al fondo, iluminando sombras que se movían sin cuerpo. Entré. Cada paso hacía crujir el suelo como huesos quebrándose. En las paredes, arañazos, miles, como si manos desesperadas hubieran intentado escapar, y jamás lo lograron. Sentí una corriente helada rozar mi nuca. Me giré, pero no había nadie. O eso quise creer. El pasillo se volvió más estrecho, obligándome a rozar las paredes. Y fue ahí cuando sentí algo, como si alguien estuviera del otro lado, empujando con su cuerpo contra la pared, tratando de atravesarla. El yeso se hinchó en un punto. Luego explotó. Una mano salió buscando aire, rasgando el muro con uñas ennegrecidas. Solté un grito y retrocedí, tropezando. Más manos emergieron. 1, 2, 5, 10, todas moviéndose con desesperación, pero ninguna lograba salir. Los dedos se doblaban en ángulos imposibles. Un sonido húmedo, carne rompiéndose, pequeños huesos asomando por la piel. Yo temblaba tanto que casi caí al suelo. El aire se volvió más pesado. Un zumbido llenó mi cabeza, como si miles de voces quisieran gritar, pero no tuvieran boca. Entonces, una de esas manos logró sujetarme el tobillo, fría como la losa en la morgue. La piel de mi pierna se erizó completa. Intenté liberarme, pero la mano apretó más fuerte. Sus uñas se clavaron en mi piel, rasgando, hundiéndose. Solté un alarido. Con un tirón violento, me arrastró hacia la pared. Yo pataleé, me aferré al suelo, pero mi fuerza era inútil frente al hambre de los muertos. Mi cuerpo se acercaba a la piedra. Casi podía sentir el muro latir. Cuando mi rostro estaba a centímetros, una cabeza atravesó la pared, dejando la piel y el cráneo colgando a medio camino. Era un paciente, uno que yo conocía, Humberto, un hombre que pasó años internado aquí. Su familia lo abandonó y se suicidó cuando nadie vino a visitarlo. Sus ojos sin párpados estaban fijos en mí. Su boca se abrió hasta desgarrarse por las mejillas, y de su garganta rota salió un sonido imposible. ¿Por qué nunca regresaste? No había odio en esa voz, solo dolor, y fue eso lo más aterrador. Solté un sollozo. Mis lágrimas ardían. Con un esfuerzo desesperado, pateé la mano que me sujetaba. Sentí huesos romperse. Liberé mi pierna y me alejé trastabillando. Pero no estaba a salvo, porque las paredes empezaron a vomitar cuerpos. 1, 2, decenas. Caían al suelo como marionetas rotas. Algunos se levantaban, otros se arrastraban. Todos venían hacia mí.
Una mujer sin mandíbula trató de decir mi nombre, pero solo salió un gorgoteo espeso de sangre. Un niño con la cabeza vendada caminaba sin ojos. Un anciano avanzaba sosteniendo sus propios intestinos. Yo retrocedía sin pensar, sin dirección, hasta que choqué contra algo duro. Un marco de puerta. La empujé con desesperación y me lancé adentro. La sala estaba a oscuras, pero al cerrarla detrás de mí, escuché lo más perturbador que había oído esa noche. Gritos. Miles de gritos. No venían de afuera, venían del suelo, de las paredes, del techo. Toda la habitación lloraba, suplicaba, moría una y otra vez. Me tapé los oídos, pero seguirían allí, incluso dentro de mi cabeza, porque esta era la sala de los gritos. Entonces, la puerta detrás de mí desapareció. Me quedé atrapado. La habitación comenzó a encogerse. Las paredes se acercaban. El techo bajaba, como si el hospital quisiera tragarme vivo. Y comprendí. No querían que escapara. No querían que dirigiera. Querían castigarme. Un frío profundo me invadió, como si la muerte hubiera exhalado dentro de mí. Cerré los ojos y escuché una única voz, clara, detrás de todos los gritos. No hay descanso para ti, hasta que todos descansen. Abrí los ojos y la pared frente a mí se agrietó. Una silueta comenzó a salir al otro lado, alta, delgada, torcida, tan lenta, tan inevitable. Mis pulmones dejaron de funcionar. Quise correr, pero no pude. Solo pude ver cómo esa figura me señalaba, y detrás de ella, miles de sombras la imitaban. No entendía el mensaje, pero sí el destino. Soy el director de los condenados, y estoy encerrado con ellos. El agua fría me abrazó los tobillos tan pronto como di el primer paso fuera de la habitación. Era turbia, opaca, como si estuviera mezclada con tierra, o sangre diluida. Cada movimiento producía un eco viscoso que rebotaba en los muros interminables del pasillo. No reconocía ese sector del hospital. Las luces parpadeaban a intervalos irracionales, como si algo respirara a través de la electricidad. Y cada vez que la luz se apagaba, el silencio se llenaba de un sonido. Ploc, ploc, ploc. Gotas. Gotas más gruesas que el agua. Justo detrás de mí. Me detuve, y el sonido también se detuvo. No quería mirar atrás. Cada músculo de mi cuerpo pedía que siguiera andando, pero mis oídos se tensaron como un cable a punto de romperse. «Hola», susurré. Mi voz se quebró, y entonces lo escuché. Un jadeo húmedo, infantil, demasiado cerca. El agua se agitó bajo mis pies. Algo se deslizó entre mis pantorrillas. No pude evitar el pánico. Levanté el pie de golpe, pero la luz parpadeó justo en ese momento y vi, por una fracción de segundo, una manita, pálida, incompleta, porque no tenía uñas. Me llevé la mano al cuello instintivamente. Era como si alguien estuviera intentando colarme los dedos en la garganta otra vez. «No, no», jadeé. Seguí caminando. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, como si cuerpos hubieran sido arrastrados, rasgando los dedos contra el yeso húmedo. Los susurros empezaron a crecer alrededor. «Tu voz, dame tu voz, préstamela. Tú no la necesitas. ¡Cállate!», grité sin pensar. La luz volvió, brutal, y entonces lo vi por primera vez con claridad. El niño sin mandíbula estaba detrás de mí, dentro del agua, apenas su cabeza asomando. Su boca no existía, solo piel lisa, como si hubieran sellado su mandíbula con fuego. Un ruido rasgó el aire. No venía de él, venía de mí. Me toqué el cuello. Algo me quemaba por dentro. El niño se levantó lentamente, el agua chorreando de una carne rota. Donde debería haber garganta, había un agujero oscuro, tragando aire con un silbido agónico. Traté de retroceder, pero mis pies se enredaron en algo. Miré hacia abajo, cabellos negros, largos, saliendo del agua, envolviendo mis tobillos. Intenté gritar, pero un dedo frío y gelatinoso se deslizó dentro de mi boca, silenciándome desde adentro. Una voz infantil resonó en mi cabeza. «Si tú hablas, yo existo». Me empujé hacia atrás, luchando como un ahogado. El agua explotó alrededor de mí cuando logré soltarme de esos cabellos imposibles, pero caí al suelo, resbalé, y mi cabeza golpeó una camilla metálica. Todo se volvió rojo por un instante.
Cuando abrí los ojos, el niño sin mandíbula estaba encima de mi pecho, ladeando la cabeza como un perro curioso. Sus ojos eran 2 agujeros sin luz. Sentí su mano en mi garganta. Presionó. Y volví a escuchar su exigencia, más clara, más cruel. Tu voz va a ser la mía. Dejé que mis brazos cayeran a los lados, como si toda mi fuerza hubiera desaparecido. La mano fría del niño apretaba mi garganta, y el ardor se clavaba como una cuerda de alambre cortándome la piel. Pero yo no me moví, no luché. Tenía que hacerlo creer que me había rendido. El niño sin mandíbula se inclinó sobre mí, curioso, casi inocente. Si no fuera por su horrorosa falta de boca, su rostro quedó tan cerca que pude oler su piel, a carne guardada demasiado tiempo, húmeda y rancia. Si tú no hablas, la voz infantil retumbó dentro de mi cabeza como un cuchillo arañando el cráneo. Yo puedo aprender cómo. Entonces una lengua áspera y fría entró en mi boca. Me atraganté en silencio. Era imposible. Él no tenía boca. Abrí los ojos y, por encima de su cabeza, vi un reflejo imposible. Una sombra enorme adherida al techo, alargada, observándonos. La lengua se retorcía dentro de mi boca, buscando el sonido, la vibración, una voz. Yo tuve que contener un gemido de pánico. Cada parte de mi cuerpo quería empujarlo, gritar, llorar, pero seguí inmóvil. Seguía fingiendo. El niño comenzó a convulsionar. Sus dedos se clavaron en mi garganta buscando un tono, un sonido. Estaba forzando mi voz a salir. Y entonces ocurrió. De su garganta abierta, ese agujero donde nunca hubo mandíbula, brotó. Un sonido doloroso, roto, pero era mi voz. El pánico casi me quebró. El niño sin mandíbula ladeó la cabeza, como un perrito confundido, y una única lágrima resbaló por su mejilla pálida. Con mi propia voz, dijo, «Ayúdame». Mi corazón se apretó. Por un instante sentí pena, solo un instante, porque a seguir, el agua detrás de él estalló. La sombra del techo cayó como una telaraña viva, envolviendo al niño con dedos larguísimos. Él luchaba, pero fue arrastrado hacia arriba, pataleando en silencio. Sus uñas invisibles rasgaron el aire, y su súplica volvió a sonar dentro de mi cabeza. «No me quites». Mi voz. Lo arrastraron a las tinieblas, mientras el hospital parecía sangrar junto a él. Aproveché mi único momento. Gateé. Escapé arrastrándome, tosiendo sangre y agua. El pasillo me llevó hasta una puerta entreabierta. Archivo clínico. Me metí allí, cerrando la puerta con todo mi peso. Una pulsera de identificación cayó del estante sobre mi hombro. La levanté con manos temblorosas. Paciente, 001E, nombre, tachado con fuerza. Diagnóstico, afonía traumática permanente y debajo, escrito a mano. Si recupera la voz, corre. La luz titubeó, y del pasillo inundado llegó un eco. Mi voz, con un llanto infantil. «Ayúdame, ayúdame, ayúdame». Mis manos aún temblaban cuando cerré la puerta del archivo clínico. El eco de mi propia voz, robada, infantil, suplicante, seguía resonando en el pasillo inundado. Pero aquí dentro, el silencio era absoluto. Un silencio tan denso que parecía sofocar el aire. Los archivadores metálicos se alineaban como féretros oxidados. Al fondo, una gaveta con una etiqueta torcida llamó mi atención. Pacientes. Clasificación roja roja. Prohibida. La abrí con esfuerzo. El metal chirrió, como si protestara por revelar lo que escondía. Fichas médicas empapadas, escrituras apresuradas, fotografías antiguas de pacientes con la mirada perdida. Tomé el primer expediente. Caso 07. Paciente sin cuerdas vocales funcionales. María Dolores. 9 años. Diagnóstico. Afonía total inducida. Procedimiento. Extracción de voz. Protocolo del silencio. Una nota al margen, escrita con tinta negra casi coagulada. La voz es energía. La energía pertenece a los muertos. Sentí un escalofrío perforar mi columna. Busqué otro documento. Caso 001E, el mismo número de la pulsera. El nombre estaba tachado con furia, pero las notas continuaban. Capacidad vocal excepcional. Candidato perfecto para la transmisión. Seguí leyendo, con el corazón golpeando mis costillas.
El sujeto cree que perdió la voz por trauma. Mantener la mentira. Dr. B. Calderón. Mi mano subió lentamente a mi garganta. Si nunca perdí la voz, entonces, ¿por qué no puedo hablar? El siguiente apartado estaba marcado en rojo. Objetivo del proyecto: silenciar a los vivos. Liberar la voz para los muertos. Una gota cayó sobre el papel. Al principio pensé que era agua, pero era demasiado oscura. Sangre. El aire se volvió pesado. La luz parpadeó. Algo cayó detrás de mí. Un expediente que nadie había tocado. Me giré. Una enfermera estaba ahora en la sala. De pie, inmóvil, la piel ceniza. Los labios cosidos con hilo quirúrgico negro. El sonido de su respiración era agitado, como un grito ahogado intentando escapar. Sus zapatos mojados chapoteaban mientras avanzaba. Cada paso apagaba una luz tras ella. No, susurré sin voz, solo aire. Entonces, levantó la mano. En su palma, una esfera oscura palpitaba lentamente. Era pequeña, pero viva. Reconocí ese pulso, ese ritmo. Era mi voz. El terror me paralizó. Y fue ahí cuando el agua del pasillo estalló, empujando la puerta. El niño sin mandíbula se arrastró dentro, retorciéndose, luchando contra las sombras que intentaban llevárselo. Señaló hacia lo alto, con dedos temblorosos, hacia una escalera metálica que yo no había visto antes. Una placa oxidada al lado decía: piso quirúrgico, acceso restringido. Con mi voz débil, distorsionada, él dijo: arriba, comenzó, todo. La enfermera giró la cabeza hacia él, crujiendo los hilos que sellaban su boca. Yo tuve un solo segundo para decidir. Subí por la escalera sin atreverme a mirar atrás. Cada peldaño resonaba metálico, como si intentara alertar a todo el hospital de mi presencia. Detrás de mí, escuché el arrastre áspero de cuerpos luchando. El niño siendo detenido por la enfermera silenciosa. Pero yo tenía que llegar arriba. El aire cambió al acercarme al último piso. Más frío, más denso, cargado de un olor penetrante a antiséptico mezclado con sangre añeja. Las puertas dobles frente a mí tenían ventanas pequeñas, empañadas. Sombras se movían detrás como si aguardaran a que yo cruzara. Empujé lentamente. El piso quirúrgico se abrió ante mis ojos. Mesas metálicas aún húmedas. Instrumentos quirúrgicos abandonados a medio uso. Cinturones de cuero abiertos, otros tensos, marcados por uñas. Las paredes no eran de azulejos, estaban llenas de arañazos, como si los pacientes hubieran intentado escapar arrancándose las manos. Las lámparas quirúrgicas colgaban del techo, tambaleándose como si respiraran. En el centro de la sala había una silla alta, con sujeciones desde la cabeza hasta los tobillos. Una máscara metálica conectada a tubos apuntaba hacia la garganta del paciente. Una placa oxidada decía: módulo de extracción vocal, prototipo final, C. Dr. Víctor Calderón. Ese nombre, el del expediente. Algo se movió detrás de una cortina quirúrgica. Un roce suave, pesado, como metal arrastrándose por el suelo. Me acerqué conteniendo la respiración. Una mano se deslizó por debajo de la cortina, pálida, temblorosa, sujeta con correas de cuero. Busqué con desesperación. Encontré un bisturí tirado en el piso. Corté la correa. Levanté la cortina. Era un hombre conectado a tubos que se hundían en un orificio en su cuello. Sus ojos abiertos de terror. Sus labios intentando formar sonidos que nunca salían. Una placa en su cama decía: Dr. Víctor Calderón, director del proyecto del silencio. El creador del horror. Convertido ahora en víctima. Intentó hablarme. Su boca se movía muy lentamente. Don. Las luces se encendieron de golpe, un estallido blanco. La puerta detrás de mí se cerró con un estruendo. En el reflejo del vidrio quirúrgico vi la enfermera sin ojos, el niño sin mandíbula y una tercera figura, alta, delgada, sin rostro, con múltiples bocas cosidas a su pecho, abriéndose y cerrándose como si respiraran voces robadas. Toda la sala murmuró al mismo tiempo: «Devuélvenos». La voz. Sentí el pulso sangrante en mi mano aferrada al bisturí. No podía seguir huyendo. Este hospital no necesitaba más víctimas. Necesitaba un final. «Basta», susurré, aunque mi voz temblaba. La máquina vibraba como si entendiera mi intención. Los tubos palpitaban como venas.
Las bocas en el pecho de la criatura sin rostro aullaron en silencio, desesperadas por detenerme. Los espectros se abalanzaron hacia mí. El niño sin mandíbula me tomó del brazo, sus dedos helados hundiéndose en mi piel. Pero su mirada no era de odio, era de miedo, de súplica. Yo te libero, le prometí. Clavé el bisturí en el panel central. Saltaron chispas. Las luces estallaron como estrellas enfermas. Un grito colectivo, miles de voces desgarradas, llenó mi cabeza. Seguí cortando cables, aun cuando el dolor en mis oídos me hacía caer de rodillas. El doctor Calderón forcejeó en su camilla, goteando sangre por la abertura donde alguna vez tuvo voz. Intentó decir algo, pero solo brotó aire ahogado. Entonces la enfermera sin ojos me levantó por el cuello. Su boca inexistente dejó salir una voz que pertenecía a alguien más. ¿Quién te dio derecho a callarnos? Me faltó el aire. Sentí que mi tráquea iba a romperse, pero con el último aliento dirigí el bisturí al corazón palpitante de la máquina. Un órgano real, latente, escondido entre engranajes. Lo perforé. Todo se volvió oscuridad y ruido. Cuando desperté, el hospital estaba en ruinas antiguas, paredes derrumbadas, camillas oxidadas por décadas. Ningún espíritu, ningún paciente, solo yo y el doctor Calderón, muerto en su camilla. Las voces ya no murmuraban, pero cuando intenté llamar por ayuda, mi garganta se cerró. Intenté gritar, nada, mi voz se había ido. Delante de mí, un espejo roto reflejaba mi cuello. Una cicatriz fresca, circular, como el agujero que conectaba al niño con la máquina. En el suelo había una placa metálica, oxidada. Módulo de extracción vocal. Sujeto final. Yo era el último experimento. Yo ya no pertenezco a este mundo ruidoso. Cuando salí del hospital, los rayos del amanecer me cegaron. Mis piernas cederan varias veces, como si mis huesos ya no recordaran cómo sostenerme. Cada paso era un eco sordo en la nada. Sin mi respiración, sin mi voz, yo caminaba como una sombra entre los vivos. A la distancia, vi el pueblo. Personas cruzaban la calle. Los mercados se abrían. Niños corrían gritándole al día. Gritaban. Sus risas parecían cuchillos. Los observé con una mezcla de nostalgia y envidia, hasta que uno de ellos, un niño, dejó de reír. Me miraba fijo. Sus labios se apretaron, y lentamente, como quien reconoce una enfermedad antigua, dio un paso hacia atrás. Yo no había dicho nada, porque ya no podía, pero él escuchó algo. Su madre lo sacudió del brazo, molesta. «Contesta cuando te hablo». Él solo señaló mi garganta, y lloró. Al principio pensé que era paranoia, pero cada persona que cruce ahí, alguna señal, una mirada tensa, un escalofrío inexplicable, la respiración que se les cortaba, todos, me escuchan callar, como si el silencio que cargo fuera un sonido capaz de morder. No soy un sobreviviente, soy un contagio, oje camino sin rumbo, pero el silencio avanza conmigo. A veces veo al niño sin mandíbula, parado en esquinas, esperando, como un reflejo de lo que puedo llegar a ser. Otras, la enfermera sin ojos me vigila a través de los vidrios. Cualquier ventana, cualquier espejo. Ella sabe que lo inevitable ya empezó. No hay máquina que detener. No hay voces que devolver. Solo existe el silencio que desperté. Y él tiene hambre. Empieza siempre así. Un cosquilleo en la garganta de alguien cerca. Una palabra que se ahoga. Un grito que nunca sale. Se los lleva uno por uno. Calla un alma. Y luego otra. Y otra más. Hasta que todos me acompañen en esta eternidad muda. Si escuchas un silencio repentino detrás de ti, no te vuelvas. No lo nombres. No respires muy fuerte. Porque quizá yo ya esté ahí. Y si me oyes, es porque ya empezaste a perder tu voz.